Uno de los sectores más beneficiados en medio de esta pandemia sigue siendo el sector financiero. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta primera parte del programa el senador del Polo Democrático, Wilson Arias. Senador, muy buenas tardes. Un saludo a los maestros, a ti Fabio, Angélica, bueno, a todos mis compañeros. Un abrazo muy grande. De los 29 billones de pesos destinados por el gobierno para atender la pandemia, solo se han ejecutado 3.6 billones de pesos. Y de estos, 2.3 fueron entregados a los bancos. ¿Será que la pandemia se convirtió en un pretexto para que el gobierno nacional siga favoreciendo a este sector? En Colombia, el sector financiero juega un papel muy predominante, de modo que utiliza su poder para ordenar la economía, de modo que él reciba los mayores beneficios. Y por eso en las prioridades económicas de este periodo, el que más gana es el sector financiero, después la gran empresa, muy por allá la micro y pequeña empresa, y prácticamente la gente del común no aparece dentro del orden de prioridades del gobierno. Lo que yo he invertido, lo que yo he metido al sector financiero debería estarse supuestamente reproduciendo, uno, en el sistema de salud. Vaya a los hospitales, el sistema de salud, la bioprotección, los salarios de los trabajadores, las condiciones miserables de su reclutamiento y la situación de los hospitales en general, no solo públicos, sino también las IPS, el gran beneficiario de las EPS y el sector financiero. También fue en segundo lugar, ya no para la salud y sanidad, sino para el confinamiento, pero no le están dando a la gente, le están dando una ridiculez, algo así como 160.000 pesos, ¿cierto?, para 2.300.000 hogares. No la renta básica, que es de 877.000 para 9 millones de hogares, no, es mucho menos. Luego ahí tampoco se logran establecer las cuentas. Y en el aparato productivo está claro que no le ha llegado a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces las cuentas no dan y por eso se habla de que el sector financiero ha engordado de manera oportunista sus recursos en medio de la pandemia. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional en el marco de la emergencia económica fue entregarle dineros públicos a la banca privada para que estos, a su vez, otorgaran créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios bajo el argumento de proteger el empleo. ¿Pero qué pasó con estos recursos, senador? Los bancos no le han prestado suficientemente, han escogido a qué clientes le prestan y desde luego, dependiendo de sus intereses, no le prestan a la micro, al contraporfista, a la gente que está en la olla y a los empresarios pequeños y medianos y que están en riesgo, no le presta. O le presta a tasas muy altas, sobre la excusa del riesgo. Ha aprovechado la oportunidad para elevar la tasa de colocación por valores por encima de los autorizados, aún en esta época de pandemia. En estos momentos, la banca de segundo piso y el Estado colombiano, supuestamente, como se trata de recursos públicos para prestarlos en épocas de emergencia y de pandemia, se ordena que lo presten con 2 puntos porcentuales por debajo de sus créditos ordinarios, de lo que era el promedio en su periodo. Es decir, si yo estaba poniendo créditos al 8%, estos de pandemia son del Estado, los pongo al 6%. Eso no ha ocurrido. Te doy datos, el Banco de Colombia, por esa normativa, tendría que estar prestando al 6.3% si lo está haciendo al 10.8%, 4.5% más de lo que tenía que estar prestando en épocas de emergencia. La vivienda tendría que estar prestando al 9.7% según esa normativa y está prestando al 12.9%. Serfinanza, que es de los Char, del clan de los Char de la costa, tenía que estar prestando al 9.09% y está prestando al 9.83%. Y Serfinanza, del clan de los Char, está cobrándole por estudiar solicitudes 31.000 pesos a cada usuario y le recarga el IVA. Es decir, esto es la gran oportunidad de la angustia de la gente para hacer negocio y el Banco Popular de Sarmiento Angulo no se podía quedar atrás, tenía que prestar al 7.8% y está prestando al 9.83%. Wilson, a raíz de las denuncias que usted hizo sobre los créditos bancarios con tasas de interés superiores a las habituales, el gobierno nacional anunció que Bancoldes y Findeter, que hacen parte de la banca pública, otorgarán créditos directos sin intermediación de otras entidades financieras. ¿Qué opina usted de estos anuncios? No le quedó otra a la superintendencia financiera que decir de boca de dientes hacia afuera que autorizaba que los bancos del Estado pudieran prestar en primer piso. Pero eso no ha ocurrido, es decir, eso se ha quedado en un anuncio, eso no se está haciendo ahora y claro, eso debió haberse hecho desde el primer día
pero en estos momentos, a falta de presión social y a falta de dominio público, es decir, esto se quedó en un anuncio de Comisión Cuarta, lo dijeron, se celebró, pero finalmente no hay una sola publicidad que le diga a la gente, venga a Bancoldes, a que le presto. No, la propaganda es vaya a Bancolombia, pero además no han buscado recursos para darle a la banca del Estado para que le pueda prestar a la gente. Es decir, esto se está quedando en un canto de la bandera y se está quebrando la pequeña y mediana empresa y la gente está angustiosa, llenándole los bolsillos a Sarmiento Angulo todavía en estos momentos. Senador, y pasemos a otro tema, la hipoteca inversa. ¿Es este programa otro negociazo para los bancos y los fondos privados de pensiones? El 67% de las personas mayores de 65 años tienen vivienda. Solamente el 28% tienen pensión. Es decir, el 72% no tienen pensión, pero sí tienen vivienda. Y el 50% de los viejos son pobres. Entonces, yo no te doy pensión, no te doy renta básica. Y lo único que has logrado acumular después de 65 años de vida es una casa. ¿Qué me queda? Ir por la casa. ¿Qué es lo que hace el banco con la casa que le quita al pobre y la clase media? Busca nuevas víctimas del sector financiero y la revaloriza. Te pago al valor de una mesada muy precaria, la familia no puede salvar después la deuda, los herederos se quedan sin nada y yo se lo vuelvo a vender ¿a quién? A nuevas clases medias que van a ser víctimas del sector financiero. Aunque el gobierno afirme que los días sin IVA son un mecanismo para reactivar la economía del país, lo cierto es que los bancos y las grandes superficies son los más beneficiados. ¿Los días sin IVA se han convertido en otra medida para seguir favoreciendo al sector financiero? Es un negocio básicamente para el sector comercial que no logra revivir la sociedad y lo que se ha dicho, con tarjetas de crédito con mucha frecuencia pagando al 20%. Yo he establecido en esta denuncia un banco que está cobrando al 23%, cerca de la tasa de usura, pero no he podido establecer el nombre porque la reserva bancaria que me aplican las entidades públicas me ha impedido saber el nombre. La gente pagando al 20, al 23% para obtener una rebaja del 19%. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Pero además no olvidemos el origen de los 3 días sin IVA, que eso es una vergüenza y una insignificancia en términos económicos para la gente. No se olviden que fuera una especie de paliativo de venta de humo porque estaban quitándole impuestos a los ricos para depositarlos en la clase media. Es decir, la pasada reforma tributaria aumentó los beneficios tributarios a las mineras, al sector extractivo, al sector financiero, ¿cierto? Grandes beneficios, y depositó el grueso de la tributación en la clase media. Eso fue lo que ocurrió. Y para compensar, 3 días sin IVA, que no compensa desde luego. Wilson Arias, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. A ustedes muchas gracias y qué bueno estar con los maestros.